Diputado. Muy buenos días para vos, Mario, para Verónica. Y la verdad que los escuchaba y han sido tan claros los dos, digamos, Verónica con respecto a los alcances del pedido de informe que toma hoy Estado Legislativo. Fue muy clarito, claramente cuál es el objetivo y el espíritu de este pedido de informe. Y por otro lado, lo que vos haces referencia de la falta de claridad o de transparencia que hacen a un gobierno que tiene que ser transparente y publicar cada uno de sus actos administrativos, decretos, contrataciones a través del boletín oficial, porque si no, lo que hace es sembrar incertidumbre, falta de certeza, falta de transparencia, y por supuesto que eso deriva en una catarata de pedidos de informes, como el que decía Verónica respecto al personal de salud, que ya desde nuestro interbloque ya hemos presentado, ya en lo que va del 2021, 15 pedidos de informe, por supuesto que están siendo girados a las comisiones correspondientes, pero que podría evitarse todo esto, o bien podría presentarse, pero no estaría de más que la jefa de gabinete de ministros, Mario, concurra a la Cámara de Diputados a brindar el informe que le corresponde sobre la marcha del gobierno. Entonces, Ujú. todas estas preguntas que estamos haciendo, no, este oscurantismo que existe detrás de la administración de la pandemia, que está muy mal, hace que, por supuesto, y nos vemos obligados como representantes del pueblo, de hacer uso de las herramientas que nosotros tenemos a nuestro alcance, que son las interpelaciones. Hay un pedido de interpelación para la jefa de gabinete del mes de octubre que se encuentra en la Comisión de Asuntos Constitucionales y ahora vamos a insistir, y si no la terminaremos pidiendo sobre tabla. También existen infinidad de pedidos de informe, pero de todo tipo, respecto de seguridad, respecto de salud. Ahora, puntualmente, respecto del costo de estos test, que vos los has explicado muy claro y Verónica también, porque claramente queremos saber por qué es el costo este de 8.000 pesos en relación de la cuenta que ha hecho la ministra de Salud, que ha dicho que no invierte, sino que gasta 40 millones o entre 35 y 40 millones de pesos diarios para que se pueda testear aproximadamente a 5.000 personas por día, como decía Verónica hace una semana o dos atrás. Entonces más o menos eso nos arrojaría una cuenta, ojo, de buen cubero más o menos, que el costo de cada testeo es de 8.000 pesos, cuando en realidad hay otras provincias que han informado que, por ejemplo, en San Juan, el costo de los test o de los testeos oscila entre 3.000 y 4.000 pesos, en Tucumán también 2.000 y 3.000 pesos, en Jujuy 4.000 pesos. Entonces simplemente, además de todo lo que preguntamos, queremos saber, bueno, cuál es el componente para llegar a los 8.000 pesos por testeo. Por eso es que preguntamos, bueno, el nombre y la razón social de quiénes son los proveedores de los materiales para hacer los test, cuál ha sido la modalidad o el método de contratación, si ha habido una contratación directa, una licitación pública, cuál ha sido el criterio y los fundamentos para seleccionar a estos proveedores. Bueno, en definitiva es dotarnos de información y esto hace a la transparencia de los actos de gobierno, ¿no es cierto? Deben informarse de la sociedad porque son todos recursos públicos y más allá de que estemos transitando una pandemia hace 14 meses, bueno, hay que rendir cuentas, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no es cierto? Ya que no va una jefa de gabinete a cumplir con lo que establece la ley por la cual se creó el cargo, que no va ningún ministro del Ejecutivo Provincial a rendir o a explicar ningún tema. Bueno, nosotros hacemos uso de nuestra herramienta que son los pedidos de informe, los proyectos de declaraciones, los repudios, las interpelaciones, y bueno, hasta el año pasado terminamos con casi 180 proyectos, entre proyectos de ley, proyectos de resolución, proyectos de declaración, pidiendo información, por supuesto, entre otras cosas, porque también hemos hecho muchos aportes en cuanto a propuestas. No nos hemos quedado, Mario, solamente en la crítica o en el control, que es una de nuestras funciones, sino también hemos aportado claros proyectos de ley que muchas veces han sido tomados por el Ejecutivo Provincial, lo han maquillado y lo han presentado de otra manera, pero el objetivo es que llegue a la gente, ¿no? Te quiero decir Ahora, que no han sido muchos, porque realmente el gobierno no ha hecho mucho por los ujú. sectores afectados, pero hemos presentado, ¿no? Volviendo al tema del pedido de informes, acaba de generarse un escándalo en Buenos Aires, en el aeropuerto de Ezeiza precisamente, Sí.
por el funcionamiento de la carpa donde se hacían los testeos de las personas que arribaban al país y por los Sí, montos de facturación de cada uno de sí, los sí. análisis. Y están hablando como un abuso de 2.500 pesos por análisis. Exactamente. Sí. Y acá, de acuerdo a la cuenta que ustedes hacen, estaríamos en el orden de los 8.000. Claro, exactamente. Es por eso, la cuenta es así, si se está gastando, que para mí sería una inversión, si se estaría invirtiendo 35, 40 millones por día para realizar los 5.000 testeos diarios, bueno, eso arroja si lo dividís, 8.000 pesos de costo por test. O sea, entonces, ¿cuál es el componente, queremos saber, de esos 8.000 pesos? ¿Qué lo compone? ¿El recurso humano, el material? De dónde es el material, cuál es, bueno, es una cuestión, una serie de preguntas a los efectos de poder arribar a ese costo, teniendo en cuenta lo que vos estás comentando y todos los datos de las demás provincias en cuanto al costo del testeo, ¿no? Así que ese pedido de informe va a ingresar, vamos a pedir una preferencia con despacho, significa que deberá ser, debe tener prioridad dentro de la Comisión de Salud entre todos los demás que hay, porque ya hay aproximadamente 10 o 15 que están con esa misma situación. Bueno, a los efectos de que sea evacuado este pedido de informe que presentamos en el día de ayer y que hoy toma estado legislativo, ¿no? Yo no quiero poner en duda absolutamente nada, aunque por principio periodístico debo hacerlo. Pero quiero saber qué conocen ustedes del funcionamiento del laboratorio Dalmiro Pérez Laborda, de aquí de San Luis. Eh, no me parece irrazonable que ante una cantidad impresionante de análisis haya que recurrir a laboratorios de fuera de la provincia. Pero me llaman la atención ciertas contrataciones realizadas el año pasado, cuando acá se decía que estábamos justamente en una etapa en que todo era atendido en el Pérez Laborda. Están en los reportes en los que participaba el gobernador de la provincia. ¿Qué conocen ustedes acerca del funcionamiento del laboratorio Pérez Laborda? Nosotros, Mario, lo que conocemos de la administración en general de la pandemia es prácticamente lo mismo que podés llegar a conocer vos a través de tus fuentes de información o medios periodísticos o conferencias de prensa brindada o reportes diarios. Eso es lo que nosotros podemos conocer detalladamente sobre lo que pasa con la administración de la pandemia. Lo demás, como te decía hace un momento, la última vez que fue y la única vez que fue la jefa de gabinete a la Cámara de Diputados fue en el mes de junio del año 2020, o sea, en junio del año pasado que fue a dar su informe. Entonces, por supuesto, tengo la versión taquigráfica de cada cosa que dijo ese día, pero a ciencia cierta yo no podría decirte cómo funciona tal o cual dependencia, más allá de lo que uno puede conocer o por lo que dicen los diputados oficialistas en el recinto, que es un poco repetir lo que se dice en las conferencias de prensa. No hay un dato preciso, acompañado con una documental, con un escrito, con un informe, con estadísticas, no contamos con esa información y es por eso que, bueno, la cantidad de pedidos de informe que tiene la Cámara de Diputados, que no sé si lo ha tenido en alguna otra oportunidad, ¿no? ¿Cuál puede ser el interés del gobierno en no brindar estas informaciones? Y yo creo que todo lo que sea oscurantismo y falta de transparencia le hace, primero no cumple con lo que establecen las leyes de administración, la ley de contabilidad y también lo que establece la Constitución provincial, la Constitución nacional respecto a la publicidad de los actos de gobierno. Eso como una primer cosa. Y segundo, no puedo entender por qué no se brinda esta información, que en realidad brindarle transparencia a los actos o a la administración de la pandemia le haría muy bien, sería muy saludable para el gobierno, ¿no es cierto? Porque eso también podría hacer que hasta cuente con cierto respaldo en determinadas decisiones, porque hay un fundamento, pero así como se ha manejado esto, digamos, para darte un caso concreto, el año pasado se aprobó una ley por la cual se creaba una sociedad del Estado para administrar el Hospital Ramón Carrillo. Sí. Nosotros votamos en contra esa ley
porque previamente hicimos las consultas con distintos profesionales y técnicos de la salud, con Analía Trifiró, además hicimos un estudio de lo que podía llegar a implicar la instrumentación de esa sociedad del Estado sin control, y bueno, y ahí quedamos, porque nunca más tuvimos información respecto de cómo funcionaría. Por ejemplo, hoy se inauguró un hospital, una obra civil, hace un tiempo atrás, unos días, en abril, y lo único que sabemos es que quizás a partir de julio, de manera escalonada, progresiva y paulatina, se empiecen a habilitar algún servicio, no sé, pero no hay nada concreto. Es por eso que hemos hecho declaraciones solicitando que se habilite un ala para los enfermos de COVID, que se le dé uso, porque si nos quedamos en cuestiones de propaganda o cuestiones de publicidad, más allá de que no estamos en contra de que se inaugure una obra civil, sino más bien a favor, pero le tiene que dar un contenido, tiene que servir para los sanluiseños que hoy estamos padeciendo todos este grado de contagio y de infección que hay en la provincia. Entonces, bueno, estas cosas son las que hacen mal no publicar, no dar a conocer, no contar, no ir a la Cámara de Diputados, no ir a la Cámara de Senadores. Entonces, bueno, nos encontramos en esa situación y dista mucho de querer hacer un reclamo, de decir no somos escuchados o querer victimizarse. Esto dista muchísimo de eso, sino más bien de hacer especial hincapié en que no están cumpliendo con lo que establecen las leyes vigentes en la materia, no cumplen con lo que establece la Constitución provincial, la Constitución nacional, las leyes de contabilidad de la provincia. Entonces tienen que informar y transparentar los actos respecto de la administración de la pandemia, ¿no? ¿Cómo han tomado ustedes la aseveración que formula la Asociación de Periodistas de Profesionales y Técnicos de la Salud acerca del colapso del sistema sanitario de la provincia? Pero con muchísima preocupación, Mario. En lo personal he estado en comunicación con Analía Trifiró y con distintos profesionales y técnicos de la salud y también del gremio de ATSA, que son buenos, son los que representan a los trabajadores de la salud, y también con profesionales del sector privado, y todos coinciden en lo mismo. Entonces no es una sensación, no es un comentario, no es una cuestión política, es realmente lo que está de manera objetiva y real, lo que está sucediendo en San Luis. Ya no hay una tensión, sino que hay un colapso. Entonces hay que decir las cosas como son, ¿no sé? Porque nos vamos a empezar a dar cuenta cuando empiecen a pasar cosas más graves, y vamos a seguir diciendo que está tensionado el sistema de salud cuando en realidad está colapsado. Entonces, digamos, por supuesto que me preocupa, porque ya APTS o los distintos, digamos, trabajadores de la salud que están haciendo una tarea realmente impecable, impresionante en toda la pandemia, ya están pidiendo auxilio y no se los está escuchando. Ya se han reunido con distintos actores de la política de la provincia solicitando lo mismo. En lo personal he hablado en reiteradas oportunidades. Muchos de los pedidos de informes que hemos planteado surgen de las inquietudes de médicos del sector público, y también otros pedidos de informe surgen de inquietudes de médicos del sector privado. Entonces, bueno, hasta quiero decirte, Mario, que me ha llegado una nota a la Cámara de Diputados a mi nombre, firmada por Analía Trifiró y por el gremio de la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud, solicitándome que arbitre las medidas necesarias para interpelar a la ministra de Salud con presencia de ellos. O sea, hay cuestiones de reglamento interno y demás que eso Claro. no puede hacer, pero te quiero decir el grado de desesperación, por así decirlo, solicitando hasta ellos mismos información sobre el sistema, que son trabajadores de la salud pública, digamos, es la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud, que firma la nota y la presenta en la Cámara de Diputados. No es que hace un llamado informal o entre gallos y medianoche por miedo, no, una nota formal solicitándome personalmente y a través de al Interbloque San Luis Unido, arbitre las medidas para que se produzca una interpelación de la ministra de Salud, que yo entiendo por elevación debería ser a la jefa de gabinete, que es quien tiene que informar
legalmente todos los meses sobre la marcha del gobierno. Entonces ahí hay hasta una omisión de los deberes de funcionario público en lo que está pasando en estos momentos en San Luis, ¿no? Gracias por atenderme, Gastón Issa, ¿eh? Muchísimas gracias. No, Mario, siempre es un gusto. Un abrazo. Buen día. El presidente del bloque de San Luis Unido en la Cámara de Diputados, el doctor Gastón Issa, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto, en Radio Universidad. Vamos a la pausa y volvemos.